Pregunta número 1. En el examen es característico que las preguntas vengan enunciadas en forma de un caso clínico. Y aunque la pregunta puede tener la dificultad que sea, las preguntas que vienen como un caso clínico suelen ser casos paradigmáticos. De tal forma que cuando nos pregunten, por ejemplo, por una paciente con un lupus, nos la van a preguntar en una mujer joven, en edad fértil, o cuando nos pregunten por un ataque de gota, nos preguntarán en un varón de 40 y tantos años para arriba. Por eso, en reumatología es útil fijarse en lo primero que va a aparecer en el enunciado, que es la edad y el sexo del paciente. Hay patologías que predominan en una u otra edad y patologías que predominan en uno u otro sexo. Por ejemplo, hay patologías características de la gente joven, como son el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Scholl-Deigeno, la enfermedad gonocócica diseminada o el comienzo de la espondilitis anquilosante. Y de la misma manera, hay patologías que predominan de forma muy marcada a edades avanzadas. Grandes formas de artrosis, la enfermedad de Paget, la arteritis de la temporal o la polimialgia reumática son diagnósticos que nos debemos de plantear únicamente en gente de edad avanzada. Lo mismo ocurre con el género. Hay patologías que predominan de forma marcada en uno o en otro género. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico es 9 veces más común en la mujer que en el varón. Las preguntas en el examen, cuando nos pongan un caso clínico y nos hablen de un lupus, nunca lo debemos de sospechar si nos comentan un varón. La artritis reumatoide también predomina en el sexo femenino, pero de una forma menos acusada. Hay otras patologías, sin embargo, que predominan en el sexo masculino, como son la gota, las espondiloartropatías o, por ejemplo, la enfermedad de Bessel. Cuando leamos una pregunta, lo primero que nos van a decir es el sexo y la edad del paciente. Para contestar preguntas en el examen, tenemos que darle un valor porque lo habitual es que nos hablen de casos paradigmáticos. Pregunta número 2. Lo siguiente que vamos a encontrar en un enunciado de un caso clínico es si lo que el paciente presenta es algo agudo o crónico. En reumatología, agudo es aquello que se pone de manifiesto en horas. Un paciente con un ataque de gota pasa de estar asintomático a estar plenamente sintomático en 4 o 6 horas. Cuanto más aguda es una patología, más marcados son los signos inflamatorios que se aprecian. El calor, el rubor, el dolor son más intensos cuanto más agudo es un proceso. Una vez que tenemos diagnosticado un problema como agudo, debemos de atender si el número de articulaciones que se afectan es una o varias. El ejemplo típico de una patología monoarticular, una única articulación, que tiene un curso agudo, son las artritis microcristalinas, gota y pseudogota, la artritis séptica y también comienza de forma monoarticular y aguda la artritis reactiva. Es menos común que la patología aguda tenga una distribución poliarticular. Y como ejemplo podríamos hablar de la enfermedad gonocócica diseminada o de algunas artritis vítricas. Pero gran parte de la patología en reumatología tiene un curso crónico. Se pone de manifiesto a lo largo de semanas o meses y tiene una duración de años o incluso toda la vida. Dentro de la patología crónica, donde los signos inflamatorios
son por lo tanto menos acusados, tenemos que fijarnos si se afecta una articulación, unas pocas articulaciones o múltiples articulaciones. Y así hablaríamos de monoartritis crónica, el ejemplo típico es la tuberculosis articular, de oligoartritis crónica, un buen ejemplo sería la artropatía psoriásica, o de poliartritis crónica, en este caso el ejemplo típico sería la artritis reumatoide. Por lo tanto, después de iniciar la lectura del caso, muy importante, edad, sexo, el número de articulaciones afectadas y si el curso clínico es crónico o agudo. Pregunta número 3. Cuando en una articulación se acumula líquido, las características de este líquido varían dependiendo de cuál sea la causa que lo ha provocado. Distinguimos 3 tipos de causas y consecuentemente 3 tipos de líquido. Por un lado, tendríamos el líquido de naturaleza mecánica o no inflamatoria. ¿En qué nos tenemos que fijar para adscribir un líquido a una de estas categorías? En primer lugar, en el aspecto. El aspecto del líquido de características mecánicas es un aspecto claro, y es claro porque contiene pocas células, en concreto contiene menos de 3.000 células que suelen ser de predominio mononuclear. Otra característica en la que nos debemos de fijar es en la viscosidad. El líquido de características mecánicas es un líquido viscoso, filante, y esto se debe a que contiene gran cantidad de ácido hialurónico. A medida que el líquido se va volviendo patológico y pierde ácido hialurónico, la viscosidad disminuye. Los otros 2 parámetros en los que debemos de fijarnos son la cantidad de glucosa y la cantidad de proteínas que contenga el líquido sinovial. En el líquido de características mecánicas, la glucosa es normal, entendiendo por normal que no está disminuida. Y en el caso de las proteínas, también son normales, en este caso entendiendo por normales que no están aumentadas. El ejemplo clásico de un líquido que da lugar a este tipo de líquido mecánico, es la artrosis. También los traumatismos dan lugar a un líquido mecánico, pero en este caso es más común que sea algo más hemorrágico. Gran cantidad de la patología reumatológica es patología inflamatoria de causa no infecciosa. En estos casos nos vamos a encontrar un líquido que tiene un aspecto turbio, y el aspecto turbio se debe a que contiene más cantidad de células, entre 3.000 y 50.000 células. Ahora las células son predominantemente polimorfonucleares. La viscosidad del líquido ha disminuido y en cuanto a la glucosa suele ser normal, pero también puede estar discretamente disminuida. Esto es algo menos de la mitad de la que hay en plasma. En cuanto a las proteínas, están aumentadas. Esto se debe a que una membrana sinovial inflamada permite el paso a su través de proteínas de alto peso molecular a las que una sinovial indemne no permite el paso. Cuando está inflamada, sí, y estas proteínas aparecen donde no deberían de hacerlo, que es en el líquido sinovial. Los ejemplos de patologías inflamatorias que dan lugar a este tipo de líquido son innumerables. Cualquiera de las opciones que plantea la pregunta dan lugar a este tipo de líquido, incluyendo la artritis reumatoide, por lo que nos inclinaremos al diagnóstico de artritis reumatoide como más probable en esta paciente,
No es por el tipo de líquido, que sería compatible con cualquiera de las otras 5, sino por las características clínicas. Mujer de mediana edad, con poliartritis simétrica que compromete a las manos. La respuesta correcta, por lo tanto, sería artritis reumatoide. Lo que más nos tiene que preocupar en un líquido sinovial es que sus características nos hagan sospechar que estamos ante una artritis séptica, que nos encontremos un líquido de características infecciosas. En este caso, el líquido es purulento, lo es porque contiene gran cantidad de células, más de 50.000, que son de predominio polimorfo nuclear. El líquido es poco viscoso y característicamente tiene los niveles de glucosa disminuidos, como corresponde a un líquido orgánico colonizado por una infección. Las proteínas estarán elevadas porque hay inflamación, y esto debe de ser el patrón de líquido que más nos preocupe, porque es, repito, el que nos hace sospechar que estamos ante una artritis séptica. Ahora bien, lo que diagnostica una artritis séptica es no las características del líquido, sino el identificar un germen en el líquido o en la membrana sinovial. Esto habitualmente lo hacemos mediante la tinción de Gram o mediante el cultivo. La tinción de Gram tiene la ventaja de la inmediatez. A los pocos minutos de haber obtenido un líquido sinovial, podemos saber si en la tinción de Gram se observan o no se observan microorganismos. Y en ese caso, en caso de que se observen, realizar el diagnóstico. El problema que tiene la tinción de Gram es que su sensibilidad es limitada. La sensibilidad de la tinción de Gram es aceptable para los gérmenes Gram positivos, a los que se detecta en el 80% de los casos. Sin embargo, su sensibilidad disminuye mucho para detectar gérmenes Gram negativos. Una situación que es común en el examen es que te planteen a un paciente que tiene una monoartritis aguda, cuyas características del líquido sinovial sugieren una artritis séptica, pero en la tinción de Gram no se aprecian microorganismos. ¿Qué habría que hacer en espera del cultivo, que va a tardar 48 horas, pero que tiene una mayor sensibilidad? Pues lo correcto sería tratar al enfermo empíricamente de aquello que potencialmente más grave puede tener, que sería una artritis séptica. Y por lo tanto lo correcto sería la antibioterapia empírica y el drenaje de la articulación hasta conocer el resultado del cultivo. Si realmente el cultivo es positivo y estamos ante una artritis séptica, hemos ganado 48 horas en el tratamiento, que son cruciales para la viabilidad de la articulación. Pregunta número 4. Hay algunos temas que podrían ser susceptibles de ser explicados en diferentes asignaturas. Uno de ellos es la patología asociada a la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos. Si se explica reumatología es en gran medida porque la circunstancia en la que más comúnmente lo apreciamos es en las pacientes que tienen un lupus eritematoso sistémico. Aclarar fundamentalmente una serie de conceptos. A lo que llamamos anticoagulante lúpico es una alteración sin más de los test de hemostasia, en concreto la prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activada, que no se corrige al añadir plasma fresco. Es la misma alteración que encontraríamos, por ejemplo, en un paciente con una hepatopatía crónica, en que a causa de la insuficiente síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10 de la coagulación a nivel hepático, el paciente tendría una prolongación de este tiempo de tromboplastina parcial. Sin embargo, en el suero de un paciente hepatópata, el problema es que faltan esos factores. Si nosotros los añadimos, si añadimos plasma fresco, que los contiene, corregimos la alteración. A lo que llamamos anticoagulante lúpico es
a la prolongación del tiempo de tromboplastina que no se corrige al añadir plasma fresco. Y no se corrige porque el problema no es el déficit de factores, es otra cosa. Cuando esto se describió en pacientes que tenían un lupus eritematoso sistémico y por eso la denominación de anticoagulante lúpico, aunque la denominación sirve para cualquier paciente que presente esta alteración, tenga un lupus o no. En estas pacientes, cuando se describió esta alteración, se apreciaron dos cosas. Una es que, a pesar de esa alteración que te sugeriría que la enferma tenía mayor tendencia de fenómenos hemorrágicos, lo que tenía era mayor propensión a desarrollar fenómenos trombóticos. Y otra cosa que se apreció es que a menudo tenían una serología luética, un VDRL, falsamente positivo. Transcurrieron bastantes años hasta que a principios de los 80, con la mejora de la inmunología, se identificó cuál era la causa de esta alteración. La causa era la presencia en plasma de unos anticuerpos dirigidos frente a los fosfolípidos de las membranas celulares, por lo que se denominaron anticuerpos antifosfolípido. De ellos, los más frecuentes y trascendentes son los anticuerpos anticardiolipina. Y también son muy importantes los anticuerpos anti-beta-2 glucoproteína. Esto ha permitido establecer el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. El síndrome antifosfolípido lo diagnosticamos ante la coexistencia de un criterio clínico con un criterio analítico. Como criterio clínico podemos utilizar los abortos de repetición o los fenómenos trombóticos previos, bien sean arteriales o venosos. Y como criterio analítico nos vale la presencia del anticoagulante lúpico o bien la presencia de anticuerpos anticardiolipina. La coexistencia de un criterio clínico, el que sea, con un criterio analítico permite establecer el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Como ven, la presencia del factor reumatoide no sería útil para diagnosticar a una paciente con un síndrome o un probable síndrome antifosfolípido. Pregunta número 5. En reumatología vamos a distinguir entre patología leve y patología grave a efectos de hacer indicaciones terapéuticas. La patología leve sería aquella que, por incómoda o limitante que resulte, no pone en riesgo la vida del paciente ni amenaza con dañar de forma irreversible un órgano vital. Por ejemplo, la afectación articular, por persistente que resulte, no es una patología grave, no se trata de un órgano vital ni amenaza la vida del paciente. La afectación de serosas o la afectación cutánea podría ser otro ejemplo. Cuando nos enfrentemos a patologías leves, el tratamiento habitualmente lo hacemos con antiinflamatorios no esteroideos y en caso de que estos estén contraindicados o de que resulten insuficientes, añadimos corticoides, pero los corticoides a dosis bajas. A modo indicativo, dosis por debajo de 15 miligramos día. En cambio, cuando nos enfrentemos a patología grave, esto es, patología que amenaza la vida o que al menos tiene el riesgo de dañar de forma irreversible un órgano vital, en estos casos el tratamiento lo hacemos con corticoides a dosis altas, dosis de 1 miligramo kilogramo de peso y día, y a menudo añadimos uno de los múltiples inmunosupresores de que disponemos. Ejemplos de una patología grave serían la afectación renal, digamos del lupus eritematoso sistémico, o la afectación pulmonar de 1000 conectivopatías. En el caso la pregunta que acabamos de realizar,
la afectación articular persistente o no de la artritis reumatoide no sería tributaria de tratamiento agresivo, con dosis altas de corticoides. Serían suficientes antiinflamatorio y dosis bajas.